Misterio de Belicena Vilca. Capítulo 9. Me detuve en la estación de servicio de Cerrillos a cargar combustible y aproveché para mirar nuevamente la tarjeta con la dirección de Tío Cor. Era increíble que estuviese tan cerca y en buenas condiciones un familiar a quien tenía por fallecido 35 años atrás. Leí nuevamente: Señor Serino Sanguedolce, calle Frei Mamerto, esquina 95, Santa María, provincia de Catamarca. Señor, me interrumpió el despachante. Llene el tanque con nafta especial, por favor. Revísele el aceite, dije. Mi brusca partida no permitió que mamá diera suficiente información sobre Tío Cor. Ahora empezaban a surgir los interrogantes, pues no sabía si se había casado o si tenía hijos y nietos. ¿A qué se dedicaba? Pensé. Debo concentrarme en el viaje y tener fe. Todo lo sabré en unas pocas horas. 30 litros de nafta y 2 de aceite, señor. Tome. Cóbrese. Le alargué un billete. ¿Tiene un mapa de rutas de la provincia de Catamarca? Sí, señor. Fue a la cabina y retornó rápidamente trayendo un plano desplegable en colores con profusa información turística. Son 1000 más. Le pagué y arranqué el motor para quitar el coche del surtidor, pero estacioné 20 metros más adelante y me puse a examinar el mapa. Ir a Santa María desde Salta no reviste ningún problema, sino que por el contrario, tiene la ventaja de incluir uno de los circuitos turísticos más bonitos del noroeste argentino. Es el trayecto desde Salta hasta Cafayate la Hermosa, como denominan popularmente a esta ciudad famosa en todo el mundo por sus exquisitos vinos, situada en el corazón de los valles calchaquíes. Con un camino recientemente asfaltado, la ruta provincial número 68, que facilita el viaje y permite gozar de unos paisajes únicos por sus cerros multicolores, estos 200 kilómetros se recorren rápidamente. Los inconvenientes recién aparecen al salir de Cafayate, al cruzar el arroyo de las Conchas y abandonar la provincia de Salta. Se penetra entonces en la provincia de Tucumán, pero solo por unos 40 kilómetros, ya que está presente allí una pequeña cuña que se incrusta en la provincia de Catamarca. Luego de recorrido este corto trayecto, se accede a Catamarca en un punto que dista 80 kilómetros de Santa María. Al atravesar el mencionado arroyo, vadeándolo pues no hay puente, tiene el viajero la impresión de haber entrado en otro mundo. Fuera de la artificial fisonomía de rasgos civilizados que presentan el valle en Salta, aquí se está en un ámbito realmente autóctono. Los caminos son de tierra, descuidados a medida que se avanza hacia el sur, y menudean los pueblos con casas de adobe habitadas por criollos mestizos, más cerca del indio que del blanco. La pobreza se hace patente al entrar a Catamarca, una provincia injustamente olvidada por el resto del país y abandonada por sus propios hijos que, año tras año, emprenden el éxodo inevitable del que busca superar la miseria y progresar materialmente. La belleza del paisaje no mengua en Catamarca, por el contrario, se hace agreste y primitiva, dotando de excelentes atractivos visuales al sinuoso camino, que avanza bordeando las sierras de Quilmes. Este nombre viene de los indios Quilmes, una de las tribus de la feroz raza de Aguita, los que al fin de las guerras calchaquíes, que duraron 35 años en el siglo XVII, fueron llevados en un número de 300 familias al destierro de Buenos Aires y dieron lugar a la población del mismo nombre. Entre las sierras Quilmes y el Cajón al oeste y las cumbres calchaquíes y nevados del Aconguija por el este, se habla el fértil valle Yocavil,
regado longitudinalmente por el río Santa María, asiento de la ciudad de Santa María de la Candelaria. Yo conocí a Santa María por haber ido en viaje de estudios a varios yacimientos arqueológicos de los valles Yocaví y Calchaquí para investigar la cultura diaguita, y repetir el viaje no me desagradaba. Naturalmente, el internarme en la región de valles y quebradas me hacía dificultoso cruzar Atafi el Valle en Tucumán, plena región de los bosques occidentales y separada de Catamarca por las inhóspitas cumbres calchaquíes y nevados de la Conquija. Pero afortunadamente, desde Santa María existe un camino que sube hacia el norte, hasta Amaicha del Valle. Desde allí se podría tomar la ruta 307, que cruza las cumbres calchaquíes por el paso del Infiernillo y lleva directamente a Tafí del Valle. En total, desde Santa María hasta Tafí del Valle, solo tendría que recorrer 80 kilómetros, pero que serían agotadores por el estado de las rutas y las sinuosas alturas a que arribaban. Corría más de 100 kilómetros por hora aprovechando el buen camino hasta Cafayate para ganar tiempo, pues luego la marcha sería lenta a no más de 40 kilómetros por hora. Tenía unas horas para pensar y decidir aprovecharlas de inmediato. El paisaje, el viento fresco, el silencio del valle, todo contribuía para que me sintiera laxo y tranquilo, predispuesto a meditar. Pero esta actitud era un tanto anormal si se tiene en cuenta la cantidad de cosas que me habían sucedido últimamente. La falta de preocupación evidenciaba un cambio muy grande en mi interior, que se manifestaba también en una sensación de desapego por las cosas del mundo. Me sentía en paz porque no necesitaba nada. Estaba arruinado materialmente, quizás en peligro de muerte, y esta revelación solo me arrancaba una sonrisa insensata. Sí, había cambiado mucho, y todo ese cambio se produjo entre el 7 de enero, fecha en que experimenté el rapto espiritual y creí morir, y sincronísticamente se produjo el sismo que terminó con mis bienes. Cuántas cosas me habían sucedido, y parecía que esto no acabaría más, pues seguían sucediéndome cosas insólitas, como el asunto de Tío Cor. Fue sin duda una intuición. Cuando finalizaba la reunión con el profesor Ramírez y el sabio mencionó que casi todos los documentos sobre los druidas habían sido saqueados en Europa por la SS, pensé para mis adentros, ¿a quién preguntarle sobre la Orden Negra y su interés sobre los druidas? En ese momento me vino a la mente el recuerdo de aquellas noches en mi niñez. Ninguna relación lógica que permita asociar ambas cosas, nada racional. Si lo hubiese pensado un minuto, seguramente habría rechazado esta suposición por absurda. Pero los recientes sucesos me hacían desconfiar de la razón, y he aquí que, cediendo a una corazonada, le pregunté a mi madre lo que había ocurrido esa noche 33 años atrás. Y allí estaba la clave. Inexplicablemente, irracionalmente había una relación, porque yo quería saber sobre la SS y mi tío, de quien no conocía su existencia, había sido militar alemán y de las SS. Renuncié a buscarle una explicación y me concentré en la noche del 21 de enero, cuando ocurrieron los fenómenos narrados. A partir de entonces, como ya dije, me sentía renacido, y si pensaba en ello, era solo con el fin de analizar la forma en que dos aconteceres de distinto orden, uno mi experiencia mística, otro el movimiento telúrico, se ligaban. Porque para mí no cabían dudas que una relación no casual, sincronística, existía entre ambos fenómenos, que estaba en un caso similar al del asesinato de Belicena, cuando el asesino, en un acto de demencial orgullo, deja pruebas irrefutables de un poder terrible. El 21 de enero, la materia, exaltada hacia mí, estalla en un sismo de singular violencia sincrónicamente con una experiencia mística en que ambos aconteceres se confunden alucinantemente, dando la sensación de estar vinculados causalmente. Si yo así lo creyera,
me sentiría tentado a pensar que mi propia psiquis desató los fenómenos sísmicos y esa sería la derrota moral de mi espíritu. Esto es justamente lo que alguien, el autor del sismo, deseaba que yo creyera para, de esa suerte, perderme. Y esta celada colosal es otra demostración de infernal orgullo y arrogancia. La tentación de dominar los fenómenos es uno de los errores primarios en que caen los que buscan abrirse paso en el sendero del espíritu. Los únicos fenómenos que realmente importan para una elevación espiritual son los que ocurren personal y cualitativamente, no transferibles ni comunicables. Los fenómenos concretos de percepción colectiva llevan el sello de lo cuantitativo y material. Es dudoso, por otra parte, que puedan producirse por un acto de voluntad. Sobre esto, la gente no especializada es víctima de una información intencionalmente confusa, pero yo, en mi calidad de médico psiquiatra, estaba familiarizado con toda clase de actos fenoménicos derivados de patologías psicológicas o de crisis histéricas. En los hospitales neuropsiquiátricos es común, pero obviamente poco publicitada, la manifestación de fenómenos de este tipo. Pueden observarse en ciertos casos fenómenos parapsicológicos acaecidos en relación con uno o varios enfermos. Estos fenómenos, muy atractivos para el profano, no cuentan con una adecuada fundamentación científica y ese hecho es la principal razón de su ocultamiento. Suelen ser de muy distinta tipología. Elevación de un objeto en el espacio sin una fuerza evidente que lo sustente, levitación. Desplazamiento de objetos, telequinesis. Aumento del brillo de los objetos en la celda del enfermo o viraje en el tono de los colores, cromación. Aparición de objetos desconocidos o desaparición de otros, aporte de materia, etc. De más está decir que todos estos fenómenos son susceptibles de verificación colectiva cuando se presentan, pero completamente irreproducibles en condiciones de estudio o laboratorio. Esto se debe principalmente a que los responsables de semejantes fenómenos están locos de remate y generalmente son inconscientes de las alteraciones que producen. Lo que torna incomprensibles a tales fenómenos es su aparente contradicción a las leyes naturales, pero suele admitirse en medios académicos y científicos que una mejor comprensión de la naturaleza, esto es, un mayor progreso de la ciencia, traerá justamente la solución a estos interrogantes. Se confía entonces en que la ciencia dará las soluciones a las contradicciones de la ciencia, proposición que es lógicamente inconsistente y suena cuanto menos ridícula. El meollo está en que fenómenos tales como la mencionada telequinesis presentan fallas a la ley de causalidad. Esta ley dice que a todo efecto, fenómeno, le corresponde una causa que lo origina. En la telequinesis, por ejemplo, el objeto se mueve como si actuara una fuerza de acción a distancia, del tipo de la gravedad o el magnetismo, sin que hasta hoy se haya comprobado la acción de alguna fuerza. Es decir, se mueve como si actuara una fuerza, pero no actúa ninguna fuerza. Se dice entonces que falla la ley de causalidad porque el efecto no tiene causa que lo origine y consecuentemente se niega la existencia del efecto fenómeno para salvar la ley de causalidad. Lo más acertado sería aceptar que se desconoce el vínculo, la ley, que une causa, el enfermo, y el efecto, el objeto desplazado. En la psicología analítica, desarrollada por C.G. Jung, se ha ensayado una teoría muy atractiva para salvar estas dificultades y las que surgen del caso común de los hombres que, estando separados cultural, geográfica y temporalmente, sin vínculos comprobable entre ellos, tienen ideas idénticas o análogas. Actuaría aquí un principio de sincronía, desconocido por la ciencia debido a su incorrecta comprensión del tiempo.
Conviene recordar a este respecto a lo que dice C.G. Jung en El secreto de la flor de oro. Hace algunos años me preguntó el entonces presidente de la British Anthropology Society cómo podía yo explicar que un pueblo espiritualmente tan elevado como el chino no hubiese materializado ninguna ciencia. Le repliqué que eso debía muy bien ser una ilusión óptica, pues los chinos poseían una ciencia cuyo standard work era precisamente el I Ching, pero que el principio de esta ciencia, como tantas otras cosas en la China, es por completo diferente de nuestro principio científico. La ciencia del I Ching, en efecto, no reposa sobre el principio de causalidad, sino sobre uno, hasta ahora no denominado porque no ha surgido entre nosotros, que a título de ensayo he designado como principio de sincronicidad. Mis exploraciones de los procesos inconscientes me habían ya obligado desde hacía muchos años a mirar en torno mío en busca de otro principio explicativo, porque el de causalidad me parecía insuficiente para explicar ciertos fenómenos notables de la psicología y de lo inconsciente. Hallé en efecto que hay fenómenos psicológicos paralelos que no se dejan en absoluto relacionar causalmente entre sí, sino que deben hallarse en otra relación del acontecer. Esta correlación me pareció esencialmente dada por el hecho de la simultaneidad relativa, de ahí la expresión sincronicidad. Parece en realidad como si el tiempo fuera no algo menos abstracto, sino más bien un continuum concreto, que contiene cualidades o condiciones fundamentales que se pueden manifestar con simultaneidad relativa en diferentes lugares, con un paralelismo casualmente inexplicable, como por ejemplo en casos de la manifestación simultánea de idénticos pensamientos, símbolos o estados psíquicos. Otro ejemplo sería la simultaneidad destacada por R. Wilhelm de los periodos estilísticos chinos y europeos que no pueden ser causalmente relacionados entre sí. Este era el pensamiento del prestigioso psiquiatra C.G. Jung sobre el tema que me ocupaba. Con sus conceptos, la aparición de dos fenómenos idénticos, idea común a dos personas, separadas por el espacio, dependerá de un arquetipo colectivo, causa, y la simultaneidad, sincronía de los aconteceres fenoménicos. Para interpretar el principio de sincronía, es preciso tener presente un concepto clave de la psicología analítica, el de inconsciente colectivo. Este concepto permite manejar de manera más real a los arquetipos, que no son ya seres estáticos como las ideas de Platón, sino entes dinámicos de poderosa fuerza anímica, soporte y sustentación de los mitos que influyen inconscientemente en la conducta del hombre. El concepto de inconsciente colectivo ha sido resumido por Jung en la misma obra citada. Así como el cuerpo humano muestra una anatomía general por encima y más allá de todas las diferencias raciales, también la psique posee un sustrato general que trasciende todas las diferencias de cultura y conciencia, al que he designado como lo inconsciente colectivo. Esta psique inconsciente, común a toda la humanidad, no consiste meramente en contenidos capaces de llegar a la conciencia, sino en disposiciones latentes hacia ciertas reacciones idénticas. El hecho de lo inconsciente colectivo es sencillamente la expresión psíquica de la identidad, que trasciende todas las diferencias raciales, la estructura del cerebro. Sobre tal base se explica la analogía y hasta la identidad de los temas míticos y de los símbolos y la posibilidad de la comprensión humana en general. Conviene ahora, a la luz de lo expuesto, extraer una importante conclusión. Si bien la psicología analítica permite interpretar los fenómenos sincronísticos, nadie ha afirmado seriamente jamás que fuese posible ejercer alguna forma de control sobre ellos. Esta clase de fenómenos, muy vistosos o atractivos para el profano,
corresponden a lo más bajo en una escala de valoración de la experiencia trascendente, como que se presentan siempre en relación a personas altamente perturbadas, estén o no en el manicomio. En general, la gente suele creer que la disciplinación de funciones orgánicas o psíquicas otorga cierto de poder sobre los mencionados fenómenos. Esta creencia abreva su sed en dos fuentes: la ignorancia ingenua y la desinformación producto de la estrategia sinárquica. Hay ignorancia en la creencia popular de que los milagros que suelen acompañar las actividades de santos y grandes místicos son realizados merced a un poder que éstos tendrían o que les habría sido otorgados por una deidad. En verdad, los santos jamás han dicho tal cosa, manifestando en cambio que los milagros son hechos por Dios o admitiendo, como máxima concesión, el haber sido vehículos de una gracia o de una fuerza superior que los trascendía. Naturalmente existen miembros de la sinarquía, considerados también santos, místicos, gurúes, maestros, etc., que han afirmado la búsqueda del poder como fin de la práctica de ciertas disciplinas, tales como la meditación trascendental, yogas, oraciones o mantras, etc. Pero es posible sospechar de inmediato sobre los verdaderos fines ocultos que persiguen dichos agentes satánicos. Por el contrario, los iniciados hiperbóreos, quienes son realmente santos, ahora podría distinguirlos bien, luego de leer la carta de Lisenavilka. Siempre han orientado a sus discípulos para que se liberen de los lazos que su espíritu increado mantiene con la materia creada. La desinformación obedece a un fin sinárquico, y quienes son víctimas de ella creen ciegamente que existen escuelas esotéricas donde se imparte una enseñanza secreta que acaba por transformar al neófito, al cabo de unas cuantas lecciones en fascículos, en un Krishnamurti versión occidental. Pero lo que la desinformación presenta como escuelas esotéricas son en realidad escuelas exotéricas, cuyo fin inconfesado es la captación de adeptos. Todas estas escuelas exotéricas pretenden poseer el secreto de los grandes misterios de la antigüedad que ofrecen revelar a los incautos si estos se ajustan a una regla interna que invariablemente exige como primera prueba la obediencia ciega y la fe en los maestros desconocidos de la escuela. La enseñanza que van presentando al candidato a gurú no puede ser más misteriosa, ya que su base es el plagio de distintas tradiciones antiguas ensambladas eclécticamente en una supuesta doctrina oculta, que solo lo es por la imposibilidad de desocultar alguna verdad en ella. Los grandes misterios de la antigüedad, Persia, India, Grecia, etc., han dejado un sedimento de mitos y símbolos sagrados con más frecuencias opuestos que coincidentes, a los que solo un alma mediocre y malintencionada, un pícaro, intentaría unir en un sincretismo moderno.